Entonces vamos a comenzar con el tema de la biología y los seres vivos. Primero vamos a sacar entre todos una breve definición de qué es la biología. Para ustedes, ¿qué es o qué recuerdan qué es la biología? ¿Qué es la biología? ¿Qué estudia? Pueden activar, pedir para activar su micrófono si quieren decirlo por allí. Ajá, por aquí Olga me dice que estudia los seres vivos. Héctor también me dice que estudia los seres vivos. Ok, seres vivos, cuando hablamos de seres vivos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué organismos? ¿Solamente nosotros o quiénes más? Animales, ¿qué más? Plantas, seres unicelulares como las bacterias, los protozoarios, hongos unicelulares, pero solamente va a estudiar la vida, o sea, va a estudiar al ser vivo como una unidad. Por aquí Stephanie me dice, es la ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos en diversos campos especializados. Entonces la biología no solo se va a encargar de estudiar al ser vivo como una unidad, sino también su relación con el entorno, cómo se desarrolla él con el entorno. Porque recordemos que él depende también de la materia inerte para poder vivir. Él necesita, por ejemplo, de luz, temperatura, suelo, para poder desarrollarse. Entonces les voy a poner las diapositivas por acá. Me avisan si se ven. ¿Se ven las diapositivas? Ok, bueno, comencemos entonces. Ok, entonces quedamos que la ciencia estudia los seres vivos, es la ciencia que estudia los seres vivos, los procesos vitales de cada ser. ¿Cuáles son esos procesos vitales? ¿Cuáles son esos procesos vitales? Nacimiento, ¿qué más? Desarrollo, reproducción, nutrición y la muerte. El ciclo de vida, digámoslo así. Entonces, la biología va a estudiar a los seres vivos, los procesos vitales de cada ser. Esos procesos vitales dependen de los factores externos, es decir, de los factores abióticos, de su entorno, y va a estudiar todo lo referente a su ciclo de vida. La biología cuenta con unas ramas auxiliares, unas ciencias auxiliares, que se van a clasificar según dos criterios. La primera es de acuerdo al organismo de estudio, es decir, a lo que estudia. Se estudia animales, se estudia plantas, se estudia microorganismos. Y el segundo criterio es de acuerdo al enfoque de estudio, es decir, qué va a estudiar de ese organismo. Entonces, según el primer criterio, las ciencias auxiliares son las principales son la botánica, zoología y microbiología. La botánica va a estudiar todo lo referente a qué. Todo lo referente a qué. La botánica estudia todo lo referente a qué. A las plantas, muy bien. Entonces, vamos a comenzar a mencionar cada una. La ficología. ¿La ficología qué estudia? Fico. Fico, ¿qué tipo de planta va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Por aquí me dicen que las algas. La briología. ¿Qué estudia la briología? Los musgos. Estudia musgos y hepáticas que pertenecen a las briofitas. De allí la palabra brio. Briofitas es un grupo de plantas donde están incluidos los musgos y las hepáticas. Luego viene la teridología. La teridología estudia los helechos. Helechos y todas las plantas afines. Estos se consideran las plantas más primitivas.
Farmacobotánica. Farmacobotánica, las plantas, estudia las propiedades curativas de las plantas. La farmacobotánica estudia las propiedades curativas de las plantas, de allí viene lo que es la medicina natural. Carpología, los frutos de las plantas. Y palinología, la palinología que estudia los granos de polen, todo lo referente a los granos de polen, su estructura y la manera en que se dispersan. Recordemos que los granos de polen son dispersados a través del viento, por insectos, por algunas aves. Vamos con la zoología. La zoología estudia qué grupo de seres vivos a los animales. Muy bien. La hermitología estudia los gusanos, eso por aquí. Entomología, la entomología estudia los insectos. Aracnología, los arácnidos. Carcinología, los crustáceos. Los crustáceos, ajá. Dentro de los crustáceos, ¿qué animales hay? ¿Qué animales hay dentro de los crustáceos? Langosta, ¿qué más? Cangrejo. ¿Qué más? Camarones, muy bien. Malacología. Los moluscos, ¿como cuáles? Moluscos, ¿como cuáles? Pulpo, muy bien. ¿Qué más? El pulpo, ¿qué más? ¿Cuál otro es un molusco? Los calamares, los caracoles también son moluscos. Ictiología, a los peces. Anfibiología, anfibios, ¿como cuáles? ¿Cuáles son los anfibios? Los anfibios son los sapos, las ranas. Herpetología, los reptiles, ¿como cuáles? Cocodrilo, ¿qué más? Lagartos, serpientes. Ornitología, no es al ornitorrinco que me dijeron por ahí, a las aves. Muy bien, a las aves. Mastozoología. Mastozoología, a los mamíferos. Sinología, caninos, ¿como cuáles? ¿Solamente será el perro? ¿Solamente el perro? Los lobos también. Hipología, los caballos. Ahora la microbiología se encarga de estudiar a los seres unicelulares, a los microorganismos. Por ejemplo, la virología estudia los virus, la bacteriología estudia las bacterias, protozoología a los protozoarios y la micología estudia a los hongos. Vamos ahora con el otro principio de clasificación que es de acuerdo al enfoque de estudio. Tenemos en primer lugar a la morfología, que se encarga de estudiar la estructura de los seres vivos. Toda la estructura de los seres vivos. La citología se encarga de estudiar ¿qué? A nivel de las células. Se encarga de estudiar las células. Histología a nivel de tejidos. Anatomía se encarga de estudiar la estructura de los órganos. Por ejemplo, la miología, que estudia
Biología que estudia los músculos, estudia el sistema muscular. Osteología, el sistema óseo. Neurología, la neurología que estudia el sistema nervioso. La gastroenterología que estudia el sistema digestivo. Estesiología que estudia los órganos de los sentidos. Por ejemplo, uno de los órganos de los sentidos es la piel, y hay dos ciencias que lo estudian. La estesiología lo estudia como un órgano de los sentidos, y la dermatología lo estudia más desde el punto de vista estético. Luego tenemos la endocrinología. Esa es de las glándulas endocrinas, del sistema endocrino. Artrología sería las articulaciones. Angiología, los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Una persona que tenga varices debe recurrir ¿a quién? Al angiólogo. Luego tenemos la fisiología, que se encarga de estudiar el funcionamiento de los órganos. La anatomía estudia su estructura y la fisiología estudia el funcionamiento. ¿De qué manera funciona? La bioquímica estudia todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, es decir, estudia todas las reacciones metabólicas que ocurren en los seres vivos. La biogenia, ¿de qué se encarga la biogenia? De la evolución del ser vivo. Cómo se originó el ser vivo, cómo fue evolucionando. La biotaxia, ¿de qué se encarga? La biotaxia se encarga ¿de qué? ¿De qué se encarga? Clasificación de los seres vivos. Es la ciencia que se va a encargar de ordenarlos por reino, subreino, filo, así hasta que llegamos a la especie. Etología se encarga de estudiar el comportamiento de los seres vivos. Todo lo referente al comportamiento. Por ejemplo, hay aves que para cortejar a la hembra, el macho realiza un canto en específico, o se dice que hace una danza también. Entonces, todo eso son comportamientos o cambios en el comportamiento para poder llevar a cabo alguna función dentro de su ecosistema. Ok, bueno, continuamos. Aquí tenemos algunas imágenes. Parasitología que estudia los parásitos, ornitología que vamos a ver que era las aves, entomología los insectos y virología los virus. Vamos ahora con las características del ser vivo. ¿Qué nos identifica como un ser vivo? Principalmente vamos a definir que un ser vivo es un sistema complejo, altamente organizado, independiente, con una estructura físico-química definida, capaz de utilizar la materia y energía del medio para autoconservarse. Cuando hablamos de que es capaz de utilizar la materia y energía del medio, nos referimos, por ejemplo, cuando necesita de su exterior para alimentarse, para alimentarse, nutrirse, para llevar a cabo todas las funciones de este organismo. Dentro de las características tenemos, en primer lugar, que tiene una organización estructural compleja. Aquí hablamos de lo que son los niveles de organización. En este caso tenemos los del cuerpo humano. Partimos de un nivel subatómico, luego viene el atómico, nivel molecular, nivel celular, tejido, órgano, sistema, aparato, hasta que llegamos a un individuo o un organismo. Entonces, esta organización va de lo simple a lo complejo, de lo químico
a lo biológico. Entonces, por eso se dice que es una organización estructural compleja. No es un organismo sencillo. Los más simples son los unicelulares y, sin embargo, tienen diferentes estructuras. La otra característica es que los seres vivos tienen metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, son todas las reacciones químicas que ocurren dentro de él. Por ejemplo, en el proceso de nutrición hay reacciones químicas porque una sustancia se transforma en otra. En el caso de nosotros, el proceso de digestión. El alimento que se introduce va sufriendo una serie de cambios y estos cambios son de tipo químico. Tipo químico que traen consigo un cambio físico también. Entonces, todos esos cambios, esas reacciones que ocurren dentro del organismo se les llama metabolismo. Por ejemplo, tenemos el proceso de respiración. En el proceso de respiración entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Allí ocurrió una reacción química. Entonces, eso es un proceso metabólico. Tenemos crecimiento. El crecimiento en masa, por lo tanto trae un crecimiento en tamaño. En los animales y en los humanos el crecimiento es limitado, o sea, llega hasta cierto punto. Llega hasta cierto punto. En cambio, en las plantas, el crecimiento es indefinido. Las plantas están en constante crecimiento. Luego tenemos otra característica que es la reproducción. La reproducción es cuando el organismo es capaz de producir organismos de su misma especie. Esto es que son capaces de generar descendencia. La reproducción puede ser de tipo sexual o de tipo asexual. La quinta característica es la irritabilidad y coordinación. Irritabilidad tiene que ver con la capacidad de relación con el medio externo e interno, es decir, la capacidad de responder a estímulos. ¿Qué son estímulos? Los cambios físicos o químicos que ocurren en el exterior. Entonces, cuando el organismo es capaz de responder a estos estímulos, se le conoce como irritabilidad, excitabilidad o sensibilidad. Esto está relacionado con los órganos de los sentidos. Y la coordinación se refiere al movimiento. Este movimiento viene a partir de esta irritabilidad. Por ejemplo, cuando el ojo, cuando la pupila es expuesta a un haz de luz muy fuerte, esta se dilata. Eso sería su respuesta ante un estímulo luminoso. Luego tenemos la homeostasis. A ver, ¿qué es la homeostasis? Homeostasis tuvieron que haberlo visto en cuarto año y en tercer año también lo vieron. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? ¿Homeostasis qué es? A ver, Milagros, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio de todos los valores del organismo. Cuando el organismo es capaz de mantener en equilibrio todas sus constantes. Cuando hablamos de constantes nos referimos al equilibrio ácido básico, nos referimos a la temperatura y allí entra lo que son los mecanismos de autorregulación, que me lo menciona por aquí Manuel, me lo menciona a mi lado. Ahí entran lo que son los mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, cuando tenemos mucho calor, comenzamos a sudar y esto lo hace nuestro organismo para refrescar nuestro cuerpo. Cuando hay mucho frío, comenzamos a tiritar, que es cuando temblamos. Esos son movimientos de contracción y relajación involuntarios del músculo para mantener el calor corporal. Entonces la homeostasis es la capacidad de mantener los valores constantes, mantenerlos en equilibrio. Ahorita tienen ustedes un receso de 10 minutos, es de 9:50 a 10:20, volvemos de 10:30 hasta las 11.
Entonces, ahorita vayan a tomar agua, a hacer lo que necesiten y volvemos a las 10:30. Y continuamos con las diapositivas.